Tercer y último segmento de este Sobre Ciencia de hoy. Nos vamos a meter en la marcha de la pandemia, en la situación epidemiológica, en esta combinación, por un lado, de una vacunación que viene muy bien, de una cantidad de casos y de fallecimientos y de contagios que sigue siendo preocupante, y la evaluación que se puede hacer de este devenir cotidiano. Le agradecemos muchísimo la comunicación y la conversación que vamos a mantener a partir de ahora al doctor Juan Gil, epidemiólogo, es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario. Gil, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien. Doctor, estamos, por un lado, transitando un proceso de vacunación que claramente avanza rápido, que se destaca en cuanto a la cantidad de gente que viene cumpliendo, sobre todo con las 2 dosis, pero los números, tanto de internaciones, de contagios o de fallecimientos, siguen siendo preocupantes. ¿Cómo lo ven desde la epidemiología al escenario, a la foto de hoy? Bueno, es una situación que obviamente que no deja de ser complicada, pero bueno, comienzan a haber pequeños indicadores que nos están mostrando bueno, que vamos un poco en el buen camino. Es lógico que todavía para el número de nuevos casos diarios que estamos teniendo, obviamente que eso arrastra que mantengamos todavía una alta ocupación en los CTI y que estemos observando también los fallecimientos que se están observando. Pero también hay un altísimo nivel de testeo, es decir, que eso también nos está dando una prueba de que se está, de que no se nos estarían escapando casos por un lado, y que por otro lado tenemos una competencia importante en cuanto al avance fuerte de la campaña de vacunación. Y con ciertos indicadores que nos estarían mostrando que, bueno, que podría estarse viendo dentro de las cosas que primero se podrían observar en base al avance de la vacunación, que es en lo que tiene que ver con la disminución de la mortalidad o de los ingresos a CTI en aquellas franjas mejor vacunadas. Entonces, bueno, eso en las franjas altas de la población, por encima de los 80 años, se está viendo como que parecería ser que la letalidad viene bajando en ese sentido. Eso sin duda es uno de los indicadores que más contribuyen a esta mirada. ¿Hay algún otro elemento cuantitativo que les permita alimentar esta sensación positiva, Gil? Bueno, por otro lado estamos si bien habíamos recorrido 2 o 3 semanas de un incremento sostenido en el número de casos, que pasamos en promedios semanales que iban de 2.500, 3.000 y hasta 3.500 nuevos casos diarios, en estos últimos días hemos visto que hay como un pequeño meseteo, como un intento de retorno o de disminución en esos casos. Igual sabemos que es muy variable, porque por eso es que hay que mirar un poco los números con promedios semanales, porque hay variaciones de testeos intrasemana y de reporte también. Entonces vieron que las cifras a veces pasamos de días que se reportan más casos y otros menos, pero deberíamos estar no aumentando más de lo que estamos observando. Esta mañana se publicó por parte del Ministerio de Salud Pública un informe vinculado a la efectividad de las vacunas, bueno, teniendo en cuenta las 2 vacunas principales que se aplican en nuestro país. No aparece todavía referenciada la AstraZeneca, que no tiene gran cantidad de individuos inoculados, pero sí tanto Sinovac como Pfizer. Los datos son muy positivos en ese caso. Sí, efectivamente. Estos son resultados que son muy alentadores, está dentro de lo que se estaba previendo y alineado con lo que se va observando también en los países que vienen dando vacunas similares a las nuestras. Por ejemplo, está el ejemplo de Chile. Y bueno, y los datos que vimos hoy o que se presentaron en el informe del análisis son bien alentadores en cuanto a los 3 indicadores, ¿no? En cuanto a la prevención de
de contagios en cuanto a la prevención de ingresos o reducción de ingresos a CTI y o muertes, ¿no? Está bueno. Simplemente un repaso rápido, mientras también estamos viendo algunos de estos datos en la pantalla. Para el personal de la salud, la reducción en cuanto a casos es del 66% para CoronaVac, 78,2% para Pfizer. En el caso de la población en general, la reducción de casos es de 64,5% en CoronaVac para personas de 18 a 49 años, mientras que Pfizer tiene 79,7% en personas de 80 años y más, lo cual también, obviamente, son distintos grupos en los que se aplicó, pero es muy significativo y es lo que usted decía, se nota en las franjas de mayor edad el efecto claro de la vacunación, ¿no? Bueno, estos datos son alentadores de por sí porque muestra, uno va a buscar eso específicamente, Claro. arma determinadas cohortes de vacunados y de no vacunados, y se ve un poco la frecuencia de infección Claro. en esos grupos. Y por eso se compara, ¿no? Se compararía lo que es la proporción de infectados dentro de los no vacunados contra la proporción de infectados en los vacunados con un tipo de vacuna y en la otra. Claro. Y respecto a mortalidad e ingresos a CTI se hace exactamente lo mismo. Entonces, esto muestra efectivamente que se está en el buen camino. Para observar, diríamos, la efectividad o por lo menos el cambio de las tendencias a nivel de los datos de toda la población, todavía es difícil observarlo porque estamos en un 28% de completamente vacunados. Es decir, que todavía nos queda un camino por delante y por eso no se está observando. Y otra cosa que no hay que olvidar es que estas vacunas en realidad son bien efectivas para reducir muerte o ingresos a CTI, pero no tanto para la prevención de contagios. Y es ahí donde quizás, por eso es que lo que se está viendo son que el porcentaje de efectividad, por ejemplo, de Sinovac ronda en el 60%, 61%, y la de Pfizer un poco por encima, ¿sí? Hay que ajustar un poco en función también de las probabilidades de contagio o de alguno de los eventos en las distintas franjas. Por eso es que esos porcentajes generales o globales es como si fuera un promedio de todo lo que se observa. Por eso es que también cosas que pueden llamar la atención, como el porcentaje de efectividad de Sinovac puede ser más alto que el de Pfizer, por ejemplo, pero bueno, para reducir mortalidad, ¿no? Claro. O andan ahí, pero quizás están contrarrestados esos efectos porque los mayores tienen mayor probabilidad de morir que los jóvenes. Entonces, eso también habla bien de la fuerza de Pfizer en ese sentido también. Está bien, mientras vemos esos datos en pantalla, usted hizo mención a algo que me interesa mucho detenerme, doctor, y es justamente eso. Una cosa es esta prevención, la enorme baja de la mortalidad, la importantísima baja en cuanto a los riesgos de internación, sobre todo en caso de CTI, la reducción notoria en cuanto al desarrollo de enfermedad de manera asintomática, pero no queda claro si tanto la Pfizer como la Sinovac reducen la circulación viral. Y voy a eso, a no generar una falsa sensación de seguridad, porque podemos enfermarnos con poca gravedad, pero recibimos el contagio y lo dispersamos. ¿Es correcto? Es correcto, pero es muy importante resaltar que uno de los principales objetivos de estas vacunas era tratar de modificar la gravedad de esta virosis, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta por eso mismo es que son buenas para prevenir, para reducir la probabilidad de muerte y de cursar enfermedad grave, pero no tanto en cuanto a la prevención de contagio. Y en eso es que hay que prestar mucha atención de que podemos todavía ser vectores de transmisión aún estando vacunados. A eso me refería. Porque, por ejemplo... Claro, a eso me refería cuando decía no bajar la guardia, ¿no? Que podemos contagiar y ser contagiados igual. Exacto. Sí. Supongamos que usted o yo estuviéramos predestinados a cursar el COVID en una forma, vamos a no decir grave, relativamente grave, ¿no? Pero estando vacunados nos reduce o nos simplifica de alguna forma a cursarla de forma leve, apenas sintomática o incluso sin síntomas, pero sí infectándonos. Y si bien esa probabilidad de contagiar a otra persona también se reduce, no la anula. Es decir, que podríamos incluso ser vectores de contagio. Y es ahí donde hay que tomar sumamente
o reviste sumamente importancia en este momento en que todavía la población completa no está vacunada, en no aflojar la guardia, aún estando vacunados en ese sentido. Doctor Gil, la recomendación final, y con esto lo voy despidiendo, es no descuidarse ni un poquito, usted lo dijo, mantener las medidas como el primer día. Exactamente. Está muy bien. Exactamente. Muy bien. Doctor Juan Gil, epidemiólogo, integrante del grupo de acción de asesores científicos honorarios, muchísimas gracias y bueno, seguiremos conversando. No, por favor, a las órdenes. Hasta luego. Y nosotros cerramos la edición de hoy de Sobre Ciencia y los invitamos, por supuesto, a que nos sigan acompañando la próxima semana. Muy buenas noches. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, te pregunto, ¿sabes cuántas especies hay en nuestro planeta? Spoiler, son mucho más de las que pensás. Se estima que existen entre 5 millones a 3 trillones de especies diferentes. Esas son más especies en el planeta que estrellas en la galaxia. La realidad es que es muy difícil de contar la vida. Muchas son muy chicas o muy inaccesibles, y otras simplemente no las hemos encontrado. Para diferenciar a las especies se hacen uso de las definiciones ecológicas, como pueden ser dos organismos que se pueden reproducir entre sí, o las moleculares, que se basan en secuenciar el ADN de cada organismo y así diferenciarlos. La realidad es que en el mejor de los casos solamente hemos catalogado un 25% de las especies en el planeta. Si queremos tener una chance en la conservación de las especies, tenemos que seguir nuestro trabajo y asegurar que todas las especies estén protegidas.